instalando MySQL, que es con la base de datos con la cual vamos a trabajar. El día de ahora vamos ya a empezar a diseñar nuestra primera base de datos y vamos a crearnos el código para podernos conectar. La idea original es que podamos ver cuál es el proceso que necesitamos hacer desde el lado de PHP para llegar a una base de datos de MySQL. En la clase anterior instalamos MySQL Server e instalamos una herramienta que se llama PHPMyAdmin. Entonces lo que vamos a hacer es que justamente en esta parte de acá, en la parte del navegador, ustedes van a escribir la IP, si lo instalaron correctamente, le van a colocar la IP y le van a colocar PHPMyAdmin. Y les tendría que aparecer así. Les voy a colocar acá cómo deberían de colocarlo en la URL. Sería así. La IP diagonal PHPMyAdmin. Si lo instalaron correctamente, debería de aparecerles buenas. Debería de aparecerles la ventana que les muestra. Bienvenido a PHP. Bienvenido a PHPMyAdmin. Eso no lo tiene instalado. Ya lo instaló. Usuario y contraseña. Usuario y contraseña, vamos a usar en este caso el usuario root y la contraseña maestra. En este caso sería católica. Root católica. Bien, les decía que en el caso de PHPMyAdmin, básicamente es una herramienta visual en la cual ustedes pueden administrar la base de datos. Para ya no estar digitando en este caso los comandos desde la parte de la consola, sino que los comandos hacerlos directamente desde, o en este caso la parte de la manipulación de la base de datos, hacerla directamente desde la aplicación. Se utiliza PHPMyAdmin. Básicamente lo que va a hacer es ahorrarles tiempo en estar digitando toda la serie de comandos. Esto lo podríamos, todo lo que vamos a hacer ahora, lo podríamos hacer sin problemas desde la parte de la consola. Pero, como ya les he mencionado, la consola es importante aprenderla a manejar por algún inconveniente que tengamos para conectarnos al servidor. En algunas ocasiones los servidores que solicitamos en la web probablemente tengan ciertas restricciones que no me permitan tener acceso a un editor, a un software como este. Entonces de alguna forma tengo que buscar alguna alternativa para poder manipular la base de datos, y eso es directamente desde la consola. Pero si no, caso contrario, pues la idea es que lo podamos manipular desde la parte de la aplicación. Después de que hayan escrito la IP, sería la IP y luego PHPMyAdmin, si les aparece esa ventana es porque está correctamente instalado, es porque realmente funcionó lo que habíamos hecho en la clase anterior, y las credenciales que vamos a usar en este caso sería root y luego en la parte de abajo nuestra contraseña maestra, y llegamos directamente hacia esa pantalla. Cuando ya estemos en esa pantalla, si observan en la parte izquierda les aparece la base de datos que habíamos mencionado en la clase anterior. Ahí está Information Exchange, está MySQL, Performance Exchange y una base de datos que se llama SYS. Por lo tanto, son las mismas bases de datos que habíamos analizado en la clase anterior. Vamos a empezar a crear nuestra primera base de datos. En la parte izquierda van a notar que también hay una opción que dice nueva.
esa opción que dice nueva me permite crear, en este caso, la base de datos. Le vamos a hacer clic a esa opción donde dice nueva y acá le vamos a colocar el nombre de la base de datos. En nuestro caso, el nombre que le vamos a colocar es registro-académico. Vamos a ver si podemos hacer esto más grande. Registro-académico. Así va, registro-académico. Ese es el nombre de la base de datos que vamos a crear. A la par nos aparece una opción que nos indica si nosotros queremos cambiar la página de códigos o los caracteres con los cuales vamos a almacenar información especial. Ahí con esa opción pues determinamos si vamos a almacenar tildes, si vamos a almacenar caracteres especiales como la ñ, etc. Como en este caso no vamos a hacer nada de eso, solamente le damos crear. Y luego nos pide que creemos nuestra primera base de datos. A la primera base de datos le vamos a colocar alumnos, a la primera tabla le vamos a colocar alumnos y a la par nos dice cuántos campos o cuántas columnas va a tener esa tabla. Por el momento le vamos a agregar 5 columnas o 5 campos, ¿okay? Y ahí le dan crear. Y ahí le damos crear. Y si se dan cuenta, de manera gráfica también me presenta una ventanita donde yo voy a especificar, en este caso, los nombres de cada uno de los campos con los cuales vamos a trabajar. Entonces ahí vamos a ir colocando cada uno de los elementos. El primer campo, aquí sería el nombre del campo, le vamos a poner código. Entonces escriben en la parte de nombre, escriben código. A la par aparece el tipo de campo. Cualquiera de estos tipos que ustedes ven acá son los que en este caso soporta MySQL. En nuestro caso vamos a utilizar el campo int, que sería el valor de tipo entero. Y si seguimos analizando el resto de datos, estas son, digamos, características que tienen los campos. Vamos a revisar la parte donde dice índice. Aquí donde dice índice, seleccionan y le vamos a decir que el código que acabamos de seleccionar va a ser en ese caso la llave primaria. Cuando le dan primary les aparece una ventana como esta, solo le dan continuar. Y ahí ya tenemos creada en ese caso la llave primaria. Y esto donde dice ahí viene de autoincrementable. Lo que vamos a hacer es que ese campo código él automáticamente se va incrementando solo, así que le chequeamos nada más. Ya tenemos el primer campo, sería el campo código. Luego después de eso vamos a agregar el resto de campos. Vamos a agregar acá los nombres. Los nombres en ese caso van a ser de tipo varchar, entonces le vamos a poner aquí varchar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un char y un varchar? ¿Cuál es la diferencia entre un campo de tipo char y un campo de tipo varchar? Ambos almacenan cadenas de caracteres, ¿cierto? O valores de tipo string. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? El varchar era como es dinámico, guarda la cantidad de caracteres que tenga la cadena, mientras el char se le especifica cuánto tiene. Una longitud fija. Eso es básicamente lo que hace. Digamos que en el varchar, como su compañera dice, es una longitud variable. Yo puedo especificar allí la cantidad de caracteres, pero eso va a ser la cantidad máxima que puede almacenar. Sin embargo, cuando se almacenan los valores, este nos delimita a la cantidad de caracteres que tenga el string que nosotros querramos almacenar. Y en el caso del char, si nosotros solamente ponemos un valor de 100 y solamente escribimos sola, lo que hace es rellenar con espacios en blanco el resto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El varchar, lógicamente, lo que hace es que nos ahorra espacio de almacenamiento. Ahorramos espacio de almacenamiento en la base de datos. Mientras que el char lo que hace es que acelera las búsquedas. En el caso de los varchar, cuando nosotros estamos haciendo búsquedas de datos, como es de longitud variable, entonces el algoritmo tiene que hacer cálculos extra. Esto hace que
la búsqueda sea más lenta. Mientras que el char, como es longitud fija, entonces las búsquedas son más rápidas. Esa es la única diferencia, pero al final de cuentas ambos son de cadena de caracteres. Entonces a este que acabamos de definir, que se llama nombres, le vamos a poner un tamaño de 100. Ahí en la parte donde dice longitud le agregamos el tamaño. Luego en la parte de el segundo campo le vamos a poner dirección, que también va a ser de tipo varchar, y a ese le vamos a poner 150. Luego en el siguiente campo que tenemos en la parte de abajo le vamos a poner teléfono, también de tipo varchar, y a este le vamos a poner de tamaño 15. Y por último le vamos a poner la edad, que este va a ser de tipo small int. Esa sería la estructura de la primera tabla que nos vamos a crear. ¿Ya lo tienen? Vamos a colocar el código, los nombres, la dirección, el teléfono y la edad. Es importante para cada uno de los campos que vayamos agregando determinar el tipo. Yo sé que pues cuando vamos a crear, aquí nos inventamos o nos colocamos valores al azar, pero en alguna medida tenemos que planificar muy bien la manera en cómo nosotros vamos a especificar la longitud de cada uno de los campos. En el caso, por ejemplo, nombres, ahí estamos incluyendo nombres y apellidos, pero en alguna medida, si por ejemplo nosotros vamos a necesitar realizar búsquedas por apellidos de personas, pues sería muy bueno separarlos, tener primero nombres y luego apellidos, para que podamos darle la opción al usuario más adelante que pueda realizar búsquedas con esos valores. Hay incluso pues, posibilidades en las que nosotros vamos a necesitar buscar tal vez por primer apellido o segundo apellido, entonces todavía podemos delimitarlo de esa manera. En este caso lo vamos a hacer genérico, nada más es como ejemplo, pero la idea principal es que planifiquemos de manera adecuada la forma en la que nosotros vamos a almacenar los datos. Luego, después de que hayan digitado, dígame. Porque no ocupamos en un teléfono del chat. Lo mismo porque es de longitud, podemos usar el Sharp, pero por el momento ahorita para no tener problemas en el lado de PHP para mostrar la longitud de los datos, vamos a usar el Sharp. Pero ahí es cuestión de decisión. Si ustedes consideran que por ejemplo el Sharp es mucho más práctico para la parte del campo ese, lo pueden generar así. Démosle ahora clic al botón guardar y ahí se van a dar cuenta que ya la tabla fue creada. Ya no tuvimos que crear un comando, sino que solamente le colocamos la información de los datos y automáticamente se diseñó la tabla. Ahora, ya que tenemos la tabla, se van a dar cuenta que aquí en la parte superior aparecen un montón de opciones justamente sobre la tabla que acabamos de generar. Está la opción que se llama examinar, donde yo puedo ver los registros que tiene. Esta tabla está vacía. La estructura, donde yo puedo modificar, puedo agregar campos, puedo modificar campos, etcétera, etcétera, eliminar campos si quiero. Está la pestaña que dice SQL, donde puedo hacer consultas más avanzadas, si yo así lo deseo,
buscar información. Aquí me aparecen ya opciones para poder realizar búsquedas avanzadas, y la que nosotros vamos a utilizar en ese momento, que es la opción insertar. Aparece también exportar e importar. Yo puedo hacer que se exporten datos, o sea que pues, los datos que tengamos los mandemos, por ejemplo, a un Excel. Lo podemos mandar desde la parte desde la opción que dice exportar, y si tenemos datos en Excel también podemos importarlo. En nuestro caso vamos a insertar datos. Váyanse a la parte de insertar. Como el código es autonumérico, lo vamos a dejar vacío y nos vamos a digitar nada más los nombres. Pongámosle acá el nombre Pedro López, por ejemplo. Y en la dirección le vamos a escribir Santa Ana Norte. Pedro López, Santa Ana Norte. Luego en el teléfono, ese nos lo inventamos. Y la edad, pues le vamos a poner que tiene 20. Pedro López, Santa Ana Norte, el teléfono puedes inventar, y luego la edad, pues le vamos a poner 20. Si observan, si seguimos moviéndonos hacia la parte inferior, van a notar que también tiene otro cuadro para poder agregar otro registro. Vean, aquí está el otro registro. Se le puede dar clic acá, por ejemplo, y escribir un segundo nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, Carlos Ruiz, que vive en Santa Ana Este. Que vive en Santa Ana Este. Le vamos a inventar el número de teléfono y la edad, que en ese caso le vamos a poner que tiene 25. Cuando ya tengan agregados los datos, le dan clic al botoncito que dice continuar. Y si se dan cuenta, eso que es lo que hizo, insertar un comando o colocar un comando insert, tal cual lo tenemos en PHP, solo que ya no lo digitamos nosotros, sino que lo hizo él automáticamente. Si vamos a revisar ahora, le dan clic en examinar, se van a dar cuenta que ya tenemos dos registros. Ya tenemos a Pedro López y a Carlos Ruiz. Le vamos a insertar otros dos. Se van a la opción de insertar de nuevo y le vamos a insertar a Elba Castaneda, por ejemplo. Esa persona vive en Santa Tecla Centro. Le inventamos otro número de teléfono y le vamos a poner que tiene 28. Luego en la parte de abajo buscamos el otro registro y a este le vamos a poner Paola Juárez, por ejemplo. Paola Juárez vive en San Salvador Sur y le inventamos el teléfono. Y la edad tiene 27, vamos a poner. Y ahí solo le damos continuar. Se genera el insert. Nos vamos a examinar y ahora ya tenemos 4 registros. Esos 4 registros, desde esa parte de examinar, los podemos eliminar, los podemos editar, podemos hacer todas las operaciones básicas sobre esos 4 registros si nosotros deseamos. Ya que tenemos creada la parte de la base de datos, ya tenemos creada toda la parte de la estructura, ahora vamos a empezar a trabajar con la parte del código. Eso es lo único que teníamos que hacer en la parte
en la parte de PHP MyAdmin. Si se dan cuenta, ahí donde en la parte izquierda donde dice alumnos, a la par o arriba aparece una opción que dice nueva. Ahí puedo hacer clic de nuevo para generar otra tabla y así sucesivamente puedo seguir agregando más tablas si así lo fuese necesario a la base de datos completa. Por el momento solo vamos a crear una tabla porque el ejercicio de ahora lo que pretende es hacer el código que me permita manipular justamente solo la tabla que tenemos en este momento. Entonces nos vamos ahora hacia Visual Studio Code y vamos a empezar a crearnos en este caso la parte de la aplicación. O vamos a empezar a hacer el proceso de conexión. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a cerrar esto porque ya no nos estorben. Vamos a crearnos en esta parte de acá una nueva carpeta. A esa nueva carpeta le vamos a colocar clase 9. A la nueva carpeta le vamos a poner clase 9 y en ese clase 9 le voy a crear un nuevo archivo. Le damos clic en nuevo y a este nuevo archivo le vamos a poner index.php. Nos creamos un nuevo archivo que se llama index.php. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de simular lo que normalmente se le conoce como CRUD. Ustedes se recuerdan que el ciclo pasado estuvimos trabajando, cuando estuvimos trabajando con la API y estuvimos trabajando con React, estuvimos creando un CRUD. Un CRUD básicamente es un proceso en el cual nosotros creamos de una tabla un diseño que me permita editar, eliminar, agregar y listar un grupo de registro. Ese es un CRUD. Entonces lo que vamos a hacer ahora también es crearnos ese proceso sobre la tabla que acabamos de generar. Ese es el proceso más básico que nosotros debemos de aprender de la manipulación de una base de datos. Entonces aquí le vamos a poner HTML5. Le colocamos HTML5 y aquí abajo en el título le vamos a colocar registro académico. Y luego en el body vamos a poner un H1 que también diga registro de alumnos. Como lo que necesitamos ahora es realizar un proceso que me permita listar, eso es lo primero que vamos a hacer, un proceso que me permita listar el grupo de registros que tenemos en la tabla. Entonces, en la tabla que está dentro de MySQL, entonces aquí lo que vamos a hacer es generarnos una tabla o vamos a dibujar una tabla. Para ustedes, bueno, la tabla ya saben la estructura que tiene, siempre debe de empezar con la etiqueta table. Entonces ahí nos vamos a crear en ese caso la tabla. La tabla, ¿cuáles son los elementos que contiene de manera interna? La tabla, ¿cuáles son las partes de una tabla? El header, que sería el encabezado, el body, que sería el cuerpo de la tabla, y el foot, que sería en ese caso el pie de la tabla. Basándose en esa estructura, siempre yo les he dicho de que debemos de tratar de respetar un poco la parte de la estructura. Vamos a crearnos acá primero el help. Entonces le ponemos help. Y de ahí el siguiente elemento es empezar a dibujar la primera fila. Entonces para la primera fila colocamos un TR. Y después del TR podemos colocar para los títulos un TH. Y el primer dato que vamos a colocar sería el código. Un TH donde vamos a poner los nombres. Otro TH donde vamos a poner la dirección. Otro TH donde vamos a poner el teléfono. Y otro TH donde vamos a poner la edad.
y vamos a agregar un TH más donde vamos a poner espacios en blanco. Una celda con un espacio en blanco. Si se dan cuenta, esos son los campos que tenemos en la tabla: código, nombre, dirección, teléfono y el campo edad. Esos serían los encabezados de la tabla, los encabezados principales que va a tener la tabla. Ahora que ya tenemos la tabla creada, el siguiente paso en esta parte sería empezar a visualizar los datos. Pero quiero que vean, primero guardemos esto y vayámonos al navegador y vean cómo se ve el navegador. Vayámonos al navegador. Veamos en el navegador. Voy a regresarme a esta pestaña. Aquí ya no es necesario colocarle index.php, solamente necesitan colocarle clase 9 y darle enter y van a notar que ya nos aparece la información, porque automáticamente reconoce que en esa carpeta hay un index.php y ese es el que muestra. Bien, ahora que ya tenemos registro de alumnos y tenemos código, nombre, dirección, teléfono y edad, si se dan cuenta, la información aparece, la tabla aparece fea. Nosotros tendríamos que utilizar CSS en ese caso para poderle dar formato y que se vea más bonita. Pero en el caso de estar colocando CSS, pues nos podría llevar, si somos expertos, pues lo podríamos hacer rápido, pero si no, nos podría llevar un poco más de tiempo para poder realizar el diseño. Si queremos crearnos algo en donde ya tengamos diseños predefinidos, diseños ya creados, podemos utilizar lo que se le conocen como frameworks o librerías que ya están listas para que nosotros podamos implementar. Recuerden que el ciclo pasado utilizamos Tailwind. Con Tailwind pues solamente íbamos colocando las diferentes clases y eso nos dibujaba de manera automática nos dibujaba en ese caso los datos. Hoy vamos a usar, para que vayamos aprendiendo cada uno distinto, vamos a usar Bootstrap. Entonces escriban en la parte de Google, escriban Bootstrap. De esa manera, Bootstrap, y les va a llevar a esa página. Bootstrap es uno de los frameworks también de CSS que he utilizado principalmente para el diseño de aplicaciones, más usado dentro de las aplicaciones. Tiene, como les mencionaba, unas librerías que son fáciles de implementar. O sea, nosotros llegamos al sitio, la documentación es fácil de entender y ya tenemos diseños predefinidos que nos permiten darle una apariencia un poco más bonita a las aplicaciones sin necesidad de hacer tanto proceso. Cuando hayan llegado a Bootstrap, acá tenemos que hacer el proceso de ver cómo se hace para instalarlo. Entonces, para instalarlo, si se dan cuenta, por acá en la parte de abajo, aquí dice incluir vía CDN, o por acá dice instalarlo vía el paquete. Creo que si le dan también a la parte de la documentación, les va a dar el proceso de instalación. Aquí dice download. Si se van a la sección que dice documentación y luego se van a la opción que dice download, también aquí les va a decir cómo podemos hacer para poderlo instalar. Podemos descargar en este caso los archivos compilados, podemos descargar el código fuente, podemos descargar documentación, y la otra parte que dice que podemos implementarlos vía CDN. O sea, nosotros vamos a utilizar la opción de implementarlo vía CDN. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar este código que tenemos acá. Ahí solamente le hacen clic al botoncito copiar. Nos venimos en este caso a la parte de la aplicación y en la parte de arriba, después del meta, acá le damos enter. Aquí vamos a pegar esas líneas que hemos seleccionado de Java. Solo que por el momento no vamos a utilizar este script, así que lo borramos y solamente dejamos el que dice link.
Así les tiene que quedar. Este es el que copiamos del otro lado, lo pegan y borran el que dice link, el que dice script, perdón. Por el momento no lo vamos a usar. Es necesario ya cuando necesitamos hacer algunas animaciones que están dentro de Bootstrap, pero por el momento lo que necesitamos nada más es la parte de diseño. Así que con solo haber importado bootstrap.min.css es suficiente para que podamos implementarlo. Eso más adelante, cuando ya estemos creando nuestras aplicaciones, vamos a aprender a descargarlo. Ahorita lo que hemos hecho es implementar los CDN, que son el link público donde nosotros podemos recuperar la información. Pero en el caso, la idea es siempre descargar los archivos originales y tenerlos guardados en nuestro servidor, por si en alguna medida estos CDN se caen. Imagínense que alguna vez este sitio deja de funcionar, va a dejar también de funcionar mi página, porque pues no tengo acceso a los archivos con los cuales estamos trabajando. Así que en alguna medida es mejor descargarlo. Pero por el momento, para el ejemplo, vamos a ver cómo funciona. Solo vean ahora, ya que implementamos CDN, vean la diferencia. Aquí dice registro de alumnos. Si yo le doy a actualizar, vean cómo cambia. Ya vieron que cambió el diseño. Ya se ven más redonditas las letras, ya se ven un poquito más bonitas. Solo que la tabla se sigue viendo fea. ¿Okay? La tabla todavía no tiene el formato que nosotros necesitamos. Ya se ve nada más bien la parte del título. ¿Qué podemos hacer? Vayámonos a la parte de Bootstrap y busquemos en esta parte de acá. Por aquí donde dice contenido van a encontrar una parte que dice tables. Esta parte donde dice tables, le hacen clic y ahí les va a dar diferentes formatos prediseñados que podemos utilizar para la parte de las definiciones de tablas. Les da en ese caso la tabla como la que tenemos acá y en la parte de abajo ya les da el código. Por ejemplo, si se dan cuenta, para esta tabla solamente tengo que agregar, para este formato solamente tengo que agregar la clase table a la etiqueta table para que funcione y ya está lista. Veamos otra, esta que tenemos acá que tiene diferentes colores. Dice que le podemos agregar en este caso a la tabla la propiedad table primary, table secondary y table, y ahí aparecen los diferentes valores que podemos agregar. Y si seguimos viendo esta que está con diferentes valores, esa lo único que tenemos que hacer es agregarle table y table strip y ya debería de funcionar, y así sucesivamente el resto de tabla. Vean, ahí aparecen los diferentes formatos con los cuales podemos empezar a trabajar. Vamos a ver cuál nos queda bien. Veamos vamos a copiarnos este formato. Solamente se supone que debemos de copiar esta parte de la clase, entonces seleccionamos aquí solamente la parte de la clase. Vean, solamente seleccionen donde dice table success, table stripe. Esas líneas, solo esas líneas las copiamos y nos vamos en ese caso a la tabla y se la agregamos a la etiqueta table. Así va. Y se lo agregamos a la etiqueta table. Debería de quedar de esa manera. Guárdenlo y veanlo ahora en el navegador y me dicen cómo se ve la tabla. Vean, ahí está la tabla. Ya se ve diferente, ya por lo menos ocupa todo el espacio de la pantalla y tiene tipos de letras diferentes. Solamente con haberle agregado en la parte superior, haberle agregado esa característica, la tabla automáticamente se dibujó de manera adecuada. Entonces, eso es Bootstrap. Solo son definiciones de clases que ya tienen formatos predefinidos que me permiten darle a la aplicación, y en ese caso la manera de cómo lo queremos visualizar.
Vamos a encontrar por ahí definiciones de botones, cómo le podemos colocar definiciones a los párrafos, cómo podemos especificar márgenes, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a encontrar en la parte de la definición de la aplicación. Bien, ya que hemos creado la parte de la tabla, ya tenemos diseñada la parte de la tabla, ahora vamos a trabajar en la parte del T-Body. Nos venimos a esta sección de acá y después del T-Head vamos a poner el T-Body. Bien, en el T-Body, pues lógicamente ahí vamos a hacer el proceso de conectarnos a la base de datos para recuperar el estado de registro con los cuales vamos a empezar a visualizarlos. Entonces, ahí sí ya necesitamos incrustar código PHP. Entonces le ponemos acá código PHP, abrimos y cerramos código PHP y en la parte interna vamos a colocarnos en este caso las instrucciones para poder recuperar los registros. Vean, cuando vamos a trabajar con PHP, en el caso de las conexiones, pues básicamente tenemos que respetar algunos pasos esenciales para poder recuperar la información. El primer paso que debemos de hacer es conectarnos a la base de datos, establecer la conexión directa a la base de datos. Cuando la conexión ya es correcta, cuando nosotros nos conectamos y ya obtuvimos valores, el siguiente paso es lanzar la consulta. La consulta que vamos a lanzar puede ser un insert, un select, un update, un delete o cualquier consulta, un create table, cualquiera que nosotros vayamos cualquier instrucción que vamos a ejecutar se lanza directamente de la aplicación. Cuando ya hemos lanzado la consulta, el siguiente paso es recuperar los resultados. Si lanzamos un select, pues ese me va a devolver un bloque de registro. Entonces tengo que recuperar ese bloque de registro para decidir qué es lo que voy a hacer con él. Después de haber lanzado o recuperado el bloque de registros, la siguiente parte es cerrar la conexión. Siempre debemos tratar de cerrar las conexiones por el hecho de que cuando estamos trabajando con conexiones a base de datos, si dejamos conexiones abiertas, esto podría ocasionarnos que el servidor se sature y en alguna medida tenemos que liberarlo. Entonces el primer paso es establecer la conexión. Entonces vamos a crearnos una variable que se llame conexión, que va a ser igual y vamos a utilizar con new, vamos a crearnos un nuevo objeto de la clase que se llama MySQLi. La clase se llama MySQLi. Vean, es MySQL y termina con una letra I, así se llama. Para establecer una conexión, el primer parámetro que vamos a agregar es el servidor. Nosotros nos vamos a conectar a nuestro servidor local. Entonces ahí vamos a poner localhost. Si nos fuésemos a conectar a un servidor remoto, imagínense que nos vamos a conectar al servidor de MySQL de la universidad, entonces ahí en lugar de localhost le tendríamos que colocar católica.edu.sb. ¿Okay? O si me voy a conectar a una IP específica, yo tengo que poner 192, 168 y la IP a la que me voy a conectar. En este caso, como la base de datos está en el mismo servidor, entonces yo le estoy colocando localhost. Pero ya en entornos reales, por lo general, el servidor de base de datos se encuentra en una máquina diferente, no en la misma computadora, con el objetivo de proteger de alguna manera la información. Entonces ahí le colocamos, en este caso, el host o el servidor al que nos queremos conectar. ¿Se acuerdan del puerto que utiliza MySQL para conectarse? 3306. El puerto 3306 es el puerto predeterminado de MySQL. Sin embargo, si ustedes por alguna razón cambiaron el puerto, le pueden digitar aquí 2 puntos. Por ejemplo, imagínense que le colocaron el puerto 9000. Entonces aquí le pueden poner 2.9000. O sea, después del host, después del servidor, se le coloca el puerto, si ese fuese necesario. Nosotros, como vamos a usar el puerto predeterminado, lo vamos a dejar como localhost. El siguiente parámetro es el usuario. El usuario que voy a usar es el usuario root. Ojo que eso lo vamos a colocar ahorita como root, pero eso es un grave error. Nunca vayamos a establecer conexiones desde una aplicación haciendo uso de root. Si por alguna razón logran violentar la seguridad de mi aplicación, van a tener acceso con el usuario root. Por lo tanto, van a poder hacer cualquier cosa en mi base de datos. Ahorita por el momento pues vamos a empezar la práctica, por eso vamos a hacer uso de root, pero más adelante vamos a aprender a ver cómo se crean los usuarios. El siguiente proceso es la contraseña. La contraseña pues es nuestra contraseña maestra católica
Y el último parámetro es el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. La base de datos a la que me voy a conectar se llama registro-académico. Registro-académico. Bien, solo esa línea me permite establecer la conexión a MySQL. Ya no necesito hacer nada más. Solo con esa línea que acabamos de digitar, si todo va bien, nos conectamos a MySQL y ya podemos empezar a trabajar con la aplicación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si sucede algún error? Debemos de tratar de capturar ese error. Entonces vamos a poner aquí un if y le vamos a poner, si en el caso la variable que sería $conexión, esta obtiene un error. Como es una clase, pues tiene una propiedad que se llama error. Si esa por alguna razón generó cualquier clase de error, digamos que sucedió algún problema al momento de conexión, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un eco, un mensaje, decirle error de conexión, 2 puntos, y le vamos a concatenar en ese caso $conexión error. Eso lo que hacemos es verificar si en el caso, al momento en que nosotros nos conectamos, por alguna razón llegase a suceder algún tipo de error. Si llega a suceder algún tipo de error, entonces nos va a decir el error que se ha generado. Imagínense que por alguna razón el usuario root, la contraseña que pusimos no sea la correcta, no sea católica, sino que sea otra contraseña, entonces no se va a conectar porque no tenemos la contraseña correcta, nos tiene que decir el error. Digamos que el usuario, el host localhost no existe, nosotros colocamos ahí un host que no es el correcto, entonces al momento de intentarse conectar también nos va a generar algún error. Y en esa línea nos debería de aparecer el error para que nosotros lo podamos corregir. Ya que hemos establecido la conexión, ya tenemos la conexión, siguiente paso es lanzar la consulta, que es lo que yo necesito obtener de la base de datos. Para lanzar la consulta, esa consulta, los datos los vamos a recuperar en una tabla que se llama registros, y acá le vamos a poner que vamos a lanzar la consulta de la conexión que ya establecimos. Ese tiene un método que se llama query, y ahí entre comillas ya le escribimos en ese caso la consulta que vamos a lanzar. ¿Qué consulta vamos a lanzar? Bueno, necesitamos recuperar los registros de la tabla alumnos que acabamos de crear. Entonces le vamos a colocar esa instrucción. Entonces le ponemos un select. Si le pongo select asterisco, fíjense que ahí hay un pequeño detalle, porque si bien es cierto, es más fácil, yo solamente le pongo select asterisco from alumnos, pero es más recomendado especificar los campos que yo quiero recuperar, porque en alguna ocasión probablemente la tabla tenga 50 campos, por ejemplo. Yo le coloco select asterisco y voy a recuperar los 50 campos, pero probablemente de eso solo utilice 5. Entonces a nivel de memoria estoy ocupando demasiado espacio y probablemente no lo estoy haciendo uso de él. Así que es mejor ir especificando cuáles son los campos que vamos a recuperar. ¿Cuáles son los campos? Voy a recuperar en este caso el código, voy a recuperar los nombres, voy a recuperar la dirección, voy a recuperar el teléfono y voy a recuperar la edad. De la tabla le ponemos from, la tabla que se llama alumnos, y de una sola vez le puedo decir que me lo ordene por código. Con eso estamos lanzando la consulta. Ya le decimos a MySQL, vaya a la base de datos alumnos, vaya a la base de datos registro académico, y de la base de datos registro académico recupéreme en ese caso los datos del alumno, el código, los nombres, la dirección, el teléfono y la edad. Como no le hemos puesto ningún filtro, eso me recupera todos los alumnos. Veamos ahora qué es lo que contiene esa variable que acabamos de generar. Le ponemos un print R y le ponemos $registros y vamos a tratar de
identificar qué es lo que nos devuelve esa consulta, cuál es la información que vamos a obtener al momento que lanzamos esos datos que acabamos de generar. Guárdenlo y váyanse ahora al navegador y me dicen qué aparece. ¿Qué aparece? Error. ¿Cómo? Aparece el objeto que acabamos de generar. En este caso solo recupero. Dice que en ese caso registros es un objeto de MySQL Result y contiene los campos current file 0, filecom 5, lems aparece con num rows, lem aparece vacío y el número de filas aparece como 4. ¿Cuántos registros tenemos en la base de datos? 4. Entonces se está recuperando los 4 registros. Significa que en ese objeto que acabamos de generar ahorita, que se llama registros, en ese objeto tenemos los registros que lanzó la consulta y ahora ya los podemos empezar a recuperar. ¿Cómo hacemos para recuperar los datos? Porque pues ahí solo imprimí la estructura, pero no estoy viendo la información. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a dar un ejemplo. Lo que vamos a hacer en la parte de acá es que vamos a colocar un $row. Podemos colocarle row, podemos colocarle registro, podemos colocarle fila, como ustedes quieran. Yo le voy a poner $row igual, en ese caso $registros. Le vamos a poner $registros guión, y ese tiene un método que se llama fetch-assoc y le ponemos el punto y coma. Y luego en la parte de abajo vamos a, con un print R, vamos a imprimir $row. Guárdenlo y ahora vuelvan a resolverlo en el navegador. Me dicen que aparece en el navegador. ¿De error? En el error me escribe.
aparece el registro, ¿cierto? Si yo lo guardo y me voy a la parte del navegador y actualizamos, ya nos aparece aquí códigos, nombres, dirección, teléfono y edad del primer registro. Nos aparece la información del primer registro. Eso significa que yo perfectamente ahora, como si se dan cuenta, esto es un array, lo que me ha devuelto es un array, y es un array asociativo. Entonces yo podría sin ningún problema en esta parte de acá, voy a comentariar. Buenos días. Voy a comentariar esta parte de acá y le vamos a poner un eco. Ya podría colocar acá dentro del eco $row y entre corchetes y entre comillas colocarle nombres. Okay, $row y en ese caso nombres. Y vamos a revisar ahora en la parte del navegador y me dicen que aparece. ¿Qué apareció ahora? Fatal error. Le di error otra vez. Nada. Yo le escribí mal. Sí. Pedro de Alvarado. Pero dice la tabla alumno, no existe, vaya a desaparecer. Bien, cuando le pusieron el eco $nombres, el eco $row y luego nombres, si se dan cuenta, ahora ya les imprimió el nombre completo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos teniendo acceso directamente al registro. Vean, aquí dice nombres, Pedro López. Si yo vuelvo a copiar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, y voy a copiar esto de nuevo y lo voy a pegar en la parte de abajo. Si volvemos a hacer eso mismo, de copiar y pegar las dos líneas, y lo guardan, van a notar que con eso vamos a tener acceso al segundo nombre. Y así sucesivamente, cada vez que yo le ponga row igual registros, fecha SOP, vamos a ir recorriendo registro por registro, vamos a irnos moviendo de registro en registro. Si se dan cuenta ahora, en esta parte de acá, ya vamos a poder visualizar Pedro López y Carlos Ruiz, ya tenemos lo todo. Por lo tanto, cada vez que yo ejecute esta línea que tenemos aquí, vamos a irnos moviendo de registro en registro, ¿okay? De uno en uno. Entonces, yo necesito recuperar los 4 registros. Entonces, para evitar todo eso, vamos a ponerle comentarios para que nos quede como referencia. Voy a dejar con comentarios todo esto de acá. Y lo que vamos a hacer ahora, como básicamente ese proceso es un ciclo, es un proceso repetitivo, entonces lo que vamos a hacer es crearnos un while. Se lo voy a poner un while, abrimos paréntesis y aquí adentro colocamos la instrucción. Si le ponemos hacer eso mientras $row sea $row igual, y acá le ponemos el fetch-asop. Y ahí abrimos llaves. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese while? Ese while se va a estar repitiendo, es un bucle que va a estar repitiendo constantemente, y por cada vez
que lleguemos a esa línea, vamos a ir recuperando un registro y ese registro lo vamos a ir almacenando en la variable que se llama row. ¿Okay? Y así sucesivamente vamos a ejecutar ese proceso. Como ya tenemos acceso al registro, ahora ya puedo poner un eco para poder imprimir en ese caso el resultado. Entonces ponemos un eco, abrimos comillas y dentro de esas comillas adentro vamos a colocar en ese caso las instrucciones. Vamos a dibujar la tabla, la fila que nos hace falta de la tabla. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner primero un TR. Y luego del TR vamos a abrir un TD. Y en ese TD vamos a colocar el código. Entonces, entre llaves le ponemos $row. Y entre corchetes y entre comillas el campo, que en ese caso sería el campo código. Eso nos lo copiamos y nos lo pegamos abajo y ahora ponemos los nombres. Eso lo copiamos y lo pegamos abajo y ahora ponemos aquí la dirección. Luego ponemos el teléfono. Luego colocamos la edad. Solamente vamos copiando y pegando para no estar escribiendo todo. Y aquí solamente nos hace falta colocar el $NPSP, que sería el espacio en blanco, ¿se recuerdan? Y cerramos el TR. Ese es todo el código que tendría en ese caso el while. Guárdenlo y lo vuelven a ejecutar y me dicen cuál es el resultado. ¿Les mostró la tabla? Sí, bueno. Y así de rápido y fácil recuperamos los datos de la base de datos. Aquí ya le damos a actualizar y ahí ya tenemos la tabla. Los colorcitos no son tan bonitos, pero ahí está la tabla. Si quieren cambiar el diseño, ya saben que pueden ir a Bootstrap, buscar otro diseño de tabla y solamente copiar las clases específicas. Ya rediseñaríamos la manera en cómo se visualiza la tabla. Pero la idea es que ya recuperamos los registros. Si se dan cuenta, ¿qué hicimos? Básicamente primero nos conectamos a la base de datos. El siguiente paso es lanzar, en este caso, la consulta hacia la base de datos. Lanzamos un select y luego, después de eso, recuperamos los registros o obtuvimos el resultado y lo empezamos a dibujar sobre la pantalla. Con esas líneas básicas ya nosotros recuperamos información de la base de datos. Y con esas cuantas líneas de código ya tenemos listo, digamos, el formato del listado de alumnos que tendríamos de la tabla que acabamos de generar. Entonces no son tan complicados, los comandos que vamos a utilizar son bastante simples. Ahora que ya tenemos, en ese caso, el listado, ya tenemos la primera parte del CRUD, que sería en ese caso listar. Pero necesitamos ahora hacer el proceso de crear un registro, de editar un registro y de eliminar un registro. Entonces vamos a trabajar en ese momento en el proceso de crear un nuevo registro. Para eso vamos a venirnos a Bootstrap. Se vienen a esta parte de Bootstrap y por acá dentro de los elementos van a encontrar abajo de componentes, dentro de Bootstrap, abajo de componentes van a encontrar una sección que dice Buttons. Dentro de componentes busquen el que dice Buttons. Y ahí donde dice Buttons van a notar que aquí aparecen todos los tipos de botones que podemos crear.
Vean que ya están los botoncitos hechos con los colores, el tipo de letra adecuado. Ya no tengo que pensar tanto en que tengo que rediseñar un botón bonito, a no ser que vayamos a cambiar el diseño, digamos que el diseño requiera otro tipo de colores, podemos hacerlo, pero caso contrario, podemos utilizar ya esos botones que tenemos acá. Voy a usar el primer botón, así que vamos a copiarnos la primera línea, solo esta línea de acá. Solo la primera línea donde dice primary. Entonces seleccionen la primera línea que dice primary. La primera línea que dice primary. Y luego nos regresamos hacia la parte del código y esa lo vamos a digitar en la parte de arriba, abajo de donde dice registro de alumnos. Nos venimos hacia acá, por aquí pusimos registro de alumnos, le damos enter y ahí vamos a colocar el botón. Solo que en lugar de primary le vamos a decir que diga nuevo alumno. Lo guardan y me dicen cómo aparece en la tabla. Ya debería de aparecer el botoncito bonito, un botoncito azul. ¿Okay? No hemos hecho mayor esfuerzo, no hemos trabajado tanto en diseño, solamente copiamos y pegamos de la documentación y ya pues, automáticamente tenemos un botón ya más bonito. Entonces, esa es la ventaja de utilizar este tipo de frameworks, que podemos crear unos diseños sumamente rápido. Ahí ya tenemos el botón. El texto lo quisiera centrado. Este texto debería de aparecer aquí en la parte del centro. ¿Cómo hacemos para centrarlo? Hay una clase propia de Bootstrap. Ustedes le pueden colocar a este H1, le pueden colocar un class igual y le pueden poner text-center. Con ese class text-center automáticamente centramos el texto. Con ese automáticamente nos centramos el texto. Si se dan cuenta, solamente con haber agregado esa línea, el texto ahora se viene justamente al centro, automáticamente. También notan que el botón está bien pegado a la tabla. Vean, aquí está bien pegadito a la tabla. ¿Cómo puedo hacer para separarlo? En las clases donde tiene los botones, aquí donde dice BTN y BTN Primary, ustedes le pueden colocar los márgenes abreviados, es margen, y luego el de abajo sería bottom, sería la letra B, y luego un guión y un valor. Por ejemplo, le voy a poner guión 4. Esa información la pueden encontrar en la documentación. Ahí están qué significa cada uno de los valores. En el caso del margin, cuando colocamos el margen, si usamos la propiedad M más, si es abajo es bottom, si es arriba es T, si es a la izquierda es S, si es a la derecha es N o la E, y así sucesivamente. Eso está también en la parte de la documentación. Pero en este caso, si lo revisamos ahora, van a notar que aquí, vean, ya se despega un poquito. Ya se despegó, vean. Ya hizo el proceso de moverse hacia la parte inferior. Ahora bien, en esta parte del botón necesitamos ahora agregarle cierta información. Antes de eso, veamos que la tabla, no sé si se han dado cuenta que la tabla, eso está mal escrito, NP, aquí está mal escrito, por eso me aparece así. Aquí es NBSP, por eso aparece aquí NBSP. ¿Se han dado cuenta que la tabla aparece bien pegada hacia los márgenes de la parte superior? Si le quiero agregar márgenes en la parte interna, entonces vamos a irnos ahora a la parte del body. Aquí en el body vamos a agregar una clase
y el margen interno. ¿Se acuerdan de cuando vimos CSS? ¿Cómo se le llamaba el margen interno? Teníamos dos tipos de márgenes, ¿se acuerdan? Estaba el margen de un componente, está el margen externo y está el margen interno que tiene el componente. Si yo tengo un párrafo, por ejemplo, al párrafo le puedo colocar márgenes externos, también le puedo colocar márgenes internos, que se hacía en la parte interna del cuadro. Digamos, si yo dibujo un cuadro, puedo colocar margen interno del cuadro. ¿Se acuerdan de esas propiedades en CSS? No. No sé si estoy mal, pero sí es el padding. Es el padding. El margen interno es el padding. En el caso, el padding se utiliza con la letra P. O sea, abreviaría en este caso con Bootstrap con la letra P. Yo le puedo poner padding con la letra P y con la letra X le estoy especificando padding izquierdo y derecho. Y luego un valor que en este caso sería 3. Padding-3. Eso sería en el código. Todas esas clases están en la documentación. Ustedes pueden ir a la documentación y empezar a leer un poquito la documentación y ahí se van a ir encontrando con cada una de esas clases. Si se dan cuenta, ahora ya se separó, ya no estaba tan pegado a la orilla. ¿Ok? Ahora, este botón que tenemos acá lo vamos a cambiar. Por el momento tenemos un botón que dice que cuando lo presionemos nos vamos a ir a la parte de la sección de nuevo alumno. Pero pues ahí tendríamos que programarlo con JavaScript para que funcione. Sin embargo, si queremos aprovechar las ventajas de HTML, entonces vamos a cambiar este botón. Vean, este botón le vamos a poner la etiqueta A. Por lo tanto, si ya tengo la etiqueta A, puedo obviar este type button y solamente dejar A igual class igual btn primary mb4 nuevo alumno. Ese sería en ese caso nuestro elemento, y a ese le vamos a agregar un href igual, y acá le ponemos que eso se va a mandar a llamar un archivo cuyo nombre es nuevoalumno.php. Lo que hacemos es que el botón lo convertimos en un hipervínculo. Cuando lo vayan a la aplicación van a notar que sigue apareciendo un botón. ¿Okay? Visualmente es un botón, pero el funcionamiento interno es un hipervínculo. Entonces aquí solamente le ponen, en lugar de button, le ponen A, le quitan la propiedad type y le colocan en ese caso el href. Ya con eso debería de funcionar. Si lo guardan, ahora cuando le hagan clic al botón nuevo alumno, lo va a llevar o lo va a mandar a recuperar un archivo cuyo nombre es nuevoalumno.php. Lo guardo y si se dan cuenta acá lo actualizamos. Uy, algo se rompió. ¿Qué es lo que borré? Ah, perdón. Aquí en lugar de terminar con diagonal button, debería de terminar con diagonal A. Así, ¿verdad? Debería terminar con diagonal A. Porque es un hipervínculo. Y ahora sí, ya regresó la tabla. Si ahora le doy nuevo alumno, eso ya me lleva a un nuevo archivo que todavía no lo hemos creado. Aún no hemos creado ese nuevo archivo, ese archivo nuevo alumno.php. Trabajemos ahora en el formulario. Y van a ver qué fácil va a ser crearnos el formulario. Yo sé que el formulario lo hemos estado viendo en clases anteriores, cómo crear los formularios, pero el diseño no es tan bonito. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos crearnos un formulario de manera rápida. Entonces, ya que hemos creado el hipervínculo, hagamos un nuevo archivo. Vayámonos a la carpeta clase 9. Y en la carpeta clase 9 vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar nuevoalumno.php. En la carpeta clase 9 creamos un nuevo archivo con el nombre nuevoalumno.php.
y ya tenemos nuevoalumno.php. En ese archivo nuevoalumno.php vamos a ponerle siempre HTML5, entonces le colocamos HTML5 y acá en el título le vamos a colocar nuevo alumno y en el body le vamos a colocar un H1 y va a decir también nuevo alumno. Ya tenemos en ese caso creado el documento con el dato que tendríamos para el nuevo alumno y ahí nos vamos a insertar el formulario. Solo que para que funcione igual, para que se vea con la misma presentación con lo que hemos estado creando previamente, necesitamos colocarle también las clases de Bootstrap. Entonces nos vamos a ir a 3 del archivo index. Del archivo index nos vamos a venir a traer este link, que sería todo este código. Todo ese código lo vamos a copiar del archivo index, lo copiamos y nos lo pegamos de nuevo abajo del meta, en esta parte de acá, ahí abajo del meta. Bien, ahora vamos a empezar a crearnos nuestro formulario. Para crear nuestro formulario, pues no lo vamos a construir desde cero. ¿Okay? Vamos a ir de nuevo a Bootstrap y nos vamos a buscar algún formato de formulario que se vea bonito, que nos permita recuperar, que nos permita mostrar en este caso la información. Aquí, si se dan cuenta, si actualizo esto ya debería de aparecer. Ahí está nuevo alumno. Vámonos a Bootstrap y en la parte de Bootstrap, quiero ver, aquí donde dice Forms, hay una sección que dice Layout. Busquen en ayuda, en la documentación busquen Forms y luego de Forms busquen la sección que dice Layout. Primero en Forms y luego en la sección que dice Layout. Ahí en donde dice Layout ya se van a dar cuenta que hay formularios predefinidos, formularios ya creados, vean. Aparece este, por ejemplo, que tiene 2 cuadros de texto y aquí aparece la información. Este que está en formato de una sola fila, también ya está listo para poder utilizar. Este tiene otro formato. Vean, este formulario está con esta información de esta manera. Este es el código que genera ese formulario. Nosotros vamos a utilizar este que dice Horizontal Form. Así que busquen el que dice Horizontal Form, que es este que tenemos acá. Y nos vamos a copiar el código. Es todo este código que tenemos aquí. Para copiarnos el código, solamente le hacen clic al botoncito este que dice copiar, el botoncito que dice copiar clipboard, copy to clipboard. A este le hacen clic, nada más. Y se vienen hacia la parte del editor. Y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Aquí le damos pegar. Y si al caso, por alguna razón, bueno, de hecho así lo coloca, lo deja pegado hacia la parte de izquierda. Vean, voy a seleccionar desde aquí donde dice Form hasta la parte de arriba. Este es el código que acabamos de copiar. Hasta antes del Form. Y ahí le voy a presionar 2 veces Tab. ¿Ok? Hasta antes del form, desde el form que tenemos abajo hasta antes del form y le colocan 2 veces tab. Y eso se lo va a dejar ya ordenado.
Bien, ahora que ya tenemos el formulario, lo voy a guardar. Y si se dan cuenta, en esta parte de acá, en nuevo alumno, ya aparece el formulario. Vean, sin hacer demasiado esfuerzo, ya aparece el formulario más bonito. Le vamos a hacer algunos cambios, pero ya aparece el formulario como tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a modificar el formulario con los datos que nosotros necesitamos. Entonces voy a regresar, voy a venirme hasta la parte de arriba. Y en esta primera, después del for, en esta parte de acá, donde dice label for input email 3, lo vamos a cambiar. Y como yo necesito digitar en este caso el nombre, recuerden que tenemos códigos, nombres, apellidos, teléfono, código, nombre, dirección, teléfono y edad. El código no lo vamos a digitar porque es autonumérico, solamente vamos a digitar los nombres. Entonces aquí donde dice label for, le vamos a poner for nombres. Cambiamos esta etiqueta que tenemos acá y en lugar de email le vamos a poner nombres. Y luego en la parte de abajo se encuentra el input. En este caso el input dice de que es de tipo email, le vamos a poner que es de tipo text. Y el ID dice que es input email 3, le vamos a poner que es nombres. Y le vamos a agregar la propiedad name, porque con esa propiedad name va a llegar al lado del servidor. Si le ponemos nombres. Entonces esos son los cambios que hemos hecho en ese caso, en ese cuadro de texto. El for lo ponemos como nombres, cambiamos la etiqueta, cambiamos el tipo, cambiamos el ID y le colocamos la etiqueta name. Ahora hagamos lo mismo, ya tenemos el nombre, hagamos lo mismo para la parte de la dirección. Nos venimos al segundo cuadro y en el segundo cuadro donde dice for input password 3, vamos a borrarle esto y le vamos a poner dirección. En lugar de password le vamos a colocar también dirección. En la parte de abajo donde dice type, ahí dice password. Vamos a quitarle ese password y le vamos a poner que es de tipo text. Donde está el ID, le vamos a cambiar el ID y le vamos a poner dirección. Y le agregamos la propiedad name y le ponemos también dirección. Ya tenemos el nombre y la dirección. Nos hace falta el teléfono y la edad. Vean, en la parte de abajo, si notan, en la parte inferior hay unos radio buttons. Nosotros no vamos a utilizar radio buttons, vamos a utilizar cuadros de texto. Entonces lo que vamos a hacer es que, vean lo que vamos a seleccionar. De donde dice File Sets, esta línea que dice File Sets, la vamos a seleccionar y vamos a irnos hasta donde cierra el FileSet. Desde ahí arriba, donde inicia con FileSet hasta donde termina con FileSet, lo borramos. Selecciónenlo y lo borran. Ya nos quedó vacío. Ahora, aquí tenemos un checkbox. Tampoco voy a utilizar un checkbox. Así que desde este div que tenemos acá hasta antes del botón, vean, desde ese div hasta antes del botón, seleccionamos y también borramos. Porque no necesitamos tampoco, un checkbox. Entonces, como no necesitamos un checkbox, vamos a copiarnos ahora esos cuadros de texto que son similares. Seleccionamos estas filas, vean desde donde dice class, row, espacio mb-3. Vamos a seleccionar ese texto, lo copiamos y lo pegamos en la parte de abajo. Y aquí en lugar de dirección
en la nueva copia, en lugar de dirección, le vamos a poner teléfono. Y en esta parte de acá, en lugar de dirección, iría teléfono. Aquí, en lugar del ID dirección, sería también teléfono. Aquí, en lugar de dirección, sería también teléfono. Y ya tenemos el teléfono. Ya lo duplicamos. Ya duplicamos el teléfono. Volvemos a ponernos abajo, arriba del botón, ahí arriba de la parte del botón, y ahí volvemos a pegar de nuevo el mismo texto. Ahí pegamos de nuevo el mismo texto, y ahora acá en lugar de dirección le vamos a colocar el último, que sería edad. En lugar de dirección le ponemos edad. Aquí en la parte de abajo, en lugar de text, la edad es de tipo numérico, así que le vamos a decir que es de tipo number. Le ponemos también edad. En el ID le ponemos edad en el name, y le vamos a agregar la propiedad values. Le ponemos value igual y le ponemos, por ejemplo, 15. Y con esto ya completamos todos los campos. Ya tenemos nombre, ya tenemos dirección, tenemos teléfono y tenemos edad. Nos acabamos de diseñar un formulario súper rápido. Si se dan cuenta, no nos hemos tardado demasiado, solamente copiamos y pegamos el código y le hemos hecho algunas adaptaciones, y ya con eso tenemos listo nuestro formulario. Ahora el botoncito de abajo dice Sign In, que en este caso es para inicio de sesión. Nosotros necesitamos no entrar, no hacer un inicio de sesión, sino que guardar los datos. Entonces en la parte del botón, en lugar que diga Sign In, le vamos a poner guardar. O sea, aquí nos venimos a la parte de abajo, quitamos este Sign In y le ponemos guardar. Si ahora lo guardamos, y vamos directamente a la parte de la aplicación, vean, así se ve el formulario. Si ahora lo colocamos, ya está así. Nombre, dirección, teléfono, edad y el botoncito guardar. Entonces ya nos hemos creado, en un ratito, nos hemos creado un formulario. Y sin hacer tanto esfuerzo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar Gusto. ¿Okay? Podemos crearnos varios elementos de manera rápida sin preocuparnos tanto en la parte del diseño. Cada uno de los elementos que vamos colocando ya tienen predefinidas ciertas clases con las cuales nosotros ya le damos formato a las aplicaciones. ¿Okay? ¿Preguntas? Todavía no hemos hecho el botón, no hemos hecho el proceso de guardar. Solamente hemos creado el formulario, pero nos hace falta hacer el proceso para que guarde ese registro en la base de datos. Eso lo vamos a hacer, nos vamos a tomar el receso. Cuando regresemos vamos a trabajar con esa parte de la